Bueno, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos a todos los participantes del taller. Vamos a hablar esta tarde de una poeta que no es muy conocida entre nosotros, que es Nelly Fonseca, una poeta que nació en octubre del año 22, vivió solamente 41 años, murió en abril del año 63, el año en que yo nacía. Y bueno, a los 12 años sufrió un accidente, una caída de escaleras en su colegio, me parece, estudiaba en el colegio Belén, y este accidente la va a dejar dañada, digamos, en su movilidad, va a terminar su vida en una silla de ruedas, incluso sin posibilidad de curación, y a lo largo de su vida va a escribir poemas, ¿no? Uno de los poemas que escribe es este que Julio acaba de leer, que lo hace a los 12 años tan solo. Bueno, ella es autora, fue autora de una vasta obra poética. Yo creo que Isabel y Luis nos van a hablar mucho más de esta obra. También se hizo acreedora a varios premios en Latinoamérica, y la particularidad de ella fue que firmaba como un hombre, que es una cuestión que también hemos visto hacían otras poetas en esos tiempos, dado que todavía las mujeres no teníamos como una voz poética propia. Entonces, sobre todo para ser autoras y publicar como mujeres, ¿no? Entonces, vamos a explicarnos un poco por qué este travestismo, si quieren, al momento de la autoría, si realmente esto llegó también a ser una cuestión de vida, si se vestía, por ejemplo, eso lo dejo que lo desarrollen acá los ponentes, o no, si tenía amores del mismo sexo, cuáles eran los temas de su poesía. Todo eso nos va a interesar en esta rara figura, pues, que surge recién a inicios del siglo XX, y también por qué su importancia. Entonces, yo quisiera dejarle la palabra a Betsabe y a Judith. No sé si tienen ustedes alguna preferencia por empezar, o digo nada más, preguntarles. La primera pregunta sería, ¿por qué estudiar a Nelly Fonseca? ¿Por qué redescubrirla, no? O sea, ¿cuál es su importancia? ¿Alguien nos quiere decir? A ver, yo puedo empezar. Sí, gracias, Judith. Buenas tardes con todos, con todas, con todos. Para mí, primero quiero agradecer a Julio porque para mí es sumamente importante y agradable compartir esta tarde contigo, Violeta, contigo, Bexabe, y hablar de Nelly Fonseca. Sí, precisamente quería hacer una anotación con respecto al poema que mencioné en ese curso. Este poema precisamente me llamó la atención por el estudio que desarrolló Bexabe en su monografía Poemas y Enigmas de Nelly Fonseca. Y el análisis que hace Bexabe de ese poema es sumamente claro, ¿no? Con respecto a lo que podría representarse un amor no heterosexual, ¿no? Un amor entre estos dos centauros, que aparentemente pareciera, ¿no? Pareciera que el amor en la literatura se construye solo a partir de la heterosexualidad, pero sin embargo, gracias a los análisis como el que ha hecho Bexabe, podemos rastrear, ¿no? Otro tipo de escenario, ¿no? Con respecto al amor. Y un escenario bastante interesante, ¿no? Que tiene que ver con estos personajes mitológicos, ¿no? Y bueno, quisiera comenzar hablando acerca de por qué, ¿no? Estudiar a Nelly Fonseca. Me parece que es una poeta muy importante, ¿no? Que en realidad existen poquísimos estudios, ¿no? Está el de Bexabe y están los artículos que están dentro de una antología, eh, donde hacen una selección de poemas, ¿no? De Nelly Fonseca. De ahí me parece que no hay más estudios, ¿no? Excepto entrevistas, reseñas de la época, ¿no? En que salían sus libros, pero no hay mayor profundidad. Y como tú has dicho muy bien, Violeta,
es una autora que ha escrito abundantemente, ¿no? Como Carlos Fonseca tiene, a ver, más o menos, según los que tengo acá, eh, me parece que son 7 u 8 poemarios, si mal no recuerdo, y dos ya como Nelly Fonseca. Entonces, una poeta que ha escrito, ¿no? Bastante, me parece importante eso, ¿no? Rescatar eso. Pero a su vez, el, esta poesía, ¿no? Que se genera en los años 30, ¿no? Que comienza siendo muy joven, ¿no? Su primer poemario, que es el que yo me he concentrado mucho más en el estudio, ¿no? Que salió publicado precisamente un artículo mío sobre rosas matinales en febrero de este año en el libro Las mujeres en la formación de los estados nacionales en América Latina y el Caribe, editado por Sara Beatriz Guardia. Y, y precisamente ese poemario me llamó la atención porque lo publica en 1934, ¿no? Y ella tenía 12 años, ¿no? Y me llamó por eso la atención, ¿no? Ese poemario. Entonces, no solo estamos hablando de una autora eh, que gusta del trabajo poético, ¿no? Que tiene toda una estética eh, que dialoga, desde mi punto de vista, al menos con Rosas Matinales, con el modernismo, pero también tiene elementos vanguardistas. Eh, y además que comenzó escribiendo muy joven, ¿no? Muy joven. Y lo interesante es esta careta, ¿no? Que se construye como Carlos Alberto Fonseca. Creo que para empezar podría ir hasta ahí. Sí, Betsabe, ¿de repente quieres decirnos algo? Sí, claro. Bueno, primero, buenas tardes con todas, todos, todes. Y gracias también a Julio, y a Violeta y Judith y a los demás por compartir esta tarde de poesía y diálogo sobre Nelly Fonseca. Bueno, en primer lugar, ¿por qué estudiar a Nelly Fonseca? Además de lo que ya ha dicho Judith, me parece que es imprescindible aportar a desmasculinizar nuestra tradición literaria peruana y especialmente nuestra tradición poética, ¿no? No me cabe duda de que así como Nelly Fonseca hubieron un montón de mujeres escritoras que lamentablemente a lo largo del tiempo se han quedado olvidadas, ¿no? O sea, la poesía y el ejercicio poético, el ejercicio literario, el ejercicio creativo nunca ha sido ajeno a las mujeres. El problema es que lamentablemente nuestra tradición y las tradiciones de la letra lo son, ¿no? Y entonces muchos de esos intentos quedan perdidos, ¿no? El tiempo los va borrando, ¿no? Felizmente en el caso de Nelly Fonseca, Carlos Fonseca, sí tenemos, ¿no? Tal vez producto de la cantidad de poemarios que hizo, que logró hacer, ¿no? Tal vez su huella ha sido más difícil de borrar que otras, ¿no? Y bueno, agradecemos eso, esa posibilidad, ¿no? Y entonces, en primer lugar, eso creo que es importante porque nuestra tradición necesita ser más diversa, ¿no? Necesitamos entender que no son solo los hombres los que han creado la tradición poética, la tradición literaria peruana, que definitivamente, aún si no conocemos todos los nombres de esas escritoras y poetas, estuvieron ahí, ¿no? Como han estado las mujeres en todos los ámbitos de nuestra tradición y de nuestra cultura y de nuestro presente, ¿no? Lo segundo, por lo que creo que es importante, bueno, como también mencionó ya Judith, ¿no? Abrir los modelos, ¿no? El ser humano es tremendamente complejo, ¿no? Y el problema de nuestra sociedad es que tiende a encasillar todo, ¿no? A limitar, a poner todo en binomios que no representan la complejidad ni la diversidad, ni la imaginación, ¿no? De nuestras propias identidades, ¿no? Entonces, no todo es blanco, negro, hombre, mujer, ¿no? Hay matices, hay
dualidades, diversidades, multiplicidades, ¿no? Y creo que Nelly Fonseca, Carlos Fonseca es precisamente un buen ejemplo de eso, ¿no? Porque tenemos que limitar nuestra identidad, nuestros sentimientos, nuestro erotismo, ¿no? A una sola dirección, en una sola dirección, ¿no? Entonces, su presencia no solo es importante, como decía, para desmasculinizar, sino para abrir, ¿no? Esa restricción de los roles de género que se imponen también incluso en el arte, ¿no? Que debería ser el espacio precisamente de la libertad, el espacio de la creatividad, el espacio donde es posible imaginar nuevas formas, nuevas identidades, nuevos sentires, ¿no? Entonces, Nelly, Carlos, también nos permite abrir, ¿no? Ese nuevo universo de sentido que normalmente la tradición no pone en primer plano, ¿no? Es muy conservadora a veces nuestra tradición, ¿no? Y también lo son los críticos, ¿no? Los críticos que han formado esa tradición, ¿no? Por eso es que, como señalaba en el artículo que leímos también para esta sesión, ¿no? Muchos de los críticos más importantes de nuestra literatura, pues no ven, no son muy receptivos, ni siquiera la presencia de las mujeres. Ahora imagínense la presencia de estas poéticas, ¿no? Que van mucho más allá de reivindicarse como mujer, sino además de que plantean nuevas formas de erotismo, nuevas formas de sexualidades, identidades, ¿no? Entonces, aún, aún menos receptivos van a ser a eso, ¿no? Entonces, Nelly Fonseca, Carlos Fonseca nos abre un montón de caminos súper interesantes, súper necesarios, ¿no? Pensando también en nuestro presente, ¿no? En nuestra actualidad en la que podemos ver el pasado y a veces vemos el pasado y decimos, ay, no, el pasado, qué limitante que era, pero realmente depende de nosotros cambiar ese pasado también, ¿no? Y muchos elementos están ahí y la poética y la poesía de Nelly Carlos Fonseca justamente creo que nos permite, ¿no? Volver a la tradición y renovarla, ¿no? Y empezar a verla con otros ojos, ¿no? Muy bien, bueno, Nelly Fonseca, si estamos refiriéndonos al siglo XX, tenía un antecedente que sería la novela de Delia Colmenares, ¿no? Al menos si nos estamos refiriendo a la literatura LGTB queer. Entonces, una novela que había sido ya publicada en el año 29, o sea, estamos hablando de unos años antes del 34, que es la poesía de Nelly Fonseca. Ahora, para quienes no han leído el artículo al que te refieres, ¿qué nos haría pensar que la poesía de Nelly Fonseca es realmente LGTB queer y no una estrategia femenina de enmascaramiento masculino como se solía hacer, ¿no? O sea, ¿cuál sería sería la temática? Aparte de que ella también solía travestirse, ¿no? Y asumía un look masculino, pero tenía también amores masculinos, o sea, no lo asumía, no sabemos si lo asumía ella como un amor masculino o era siempre ella un yo femenino que buscaba un alter ego masculino. ¿Qué nos haría pensar, ¿no? Que es un antecedente efectivamente de la literatura LGTBQ. A ver, ¿quién se anima a contestar? A ver, bueno, yo tengo una hipótesis respecto a eso, ¿no? Yo creo que precisamente el hecho de que ella utilice, ¿no? Un nombre masculino puede ser algo que ya hacían, ¿no? Las autoras de siglos anteriores, ¿no? Que era un modo de que sus obras sean leídas, porque si tenía el nombre, ¿no? de un hombre, iba a llamar más la atención, ¿no? Uno puede leerse por ahí, ¿no? Por una táctica que ya habían empleado las escritoras de siglos anteriores, ¿no? Eh, pero aparte de eso, hay algo bien interesante que se da en la propia poesía de Nelly, que también se construye con una voz masculina, ¿no? Y le declara su amor a una serie de mujeres, ¿no? Incluida su familia, pero también incluida extrañas, ¿no? Bueno, extrañas dentro de los poemas.
Y eso es lo interesante, porque podemos ver cómo Nelly no solo se trasviste, ¿no? Porque tenemos fotos de ella precisamente con el cabello bien cortito, con la camisa, el saco, el pantalón, ¿no? Eh, y, pero también cómo trasviste su letra, ¿no? Su poesía. Y podemos realmente escuchar, ¿no? A Carlos Fonseca. Es decir, si uno no supiera que el autor es Nelly, sí asumiría que se trata de un hombre, ¿no? Escribiéndole sonetos, ¿no? A las damas. Eh, Además que también ha rastreado, a la par de Nelly, habían otras escritoras, ¿no? Y parece ser parte de la tradición que otro autor, ¿no? Otra autora te presentara, ¿no? Dentro de tu propio poemario. Y Nelly eso hace, presenta a muchas autoras, ¿no? Con el nombre de Carlos Fonseca, ¿no? Es bastante interesante y también se autopresenta ella misma en el poemario donde ya publica como Nelly Fonseca, ¿no? Espigas de cristal, por ejemplo, ¿no? Tiene un prólogo lírico de Carlos Alberto Fonseca, ¿no? Es bastante interesante cómo ella asume realmente, ¿no? El papel seriamente, ¿no? El papel de Carlos Fonseca, le dota de vida, ¿no? Pero lo interesante es que podemos ver eso, ¿no? De que más allá de que si su interés ha sido utilizar esta táctica, ¿no? Que forma parte de la tradición, o en ese uso es que se puede rastrear un deseo, ¿no? Oculto quizá, ¿no? Donde ella pueda manifestar un deseo lésbico sin que genere, ¿no? Ni un llamado de atención, ni un peligro, ¿no? Porque se disfraza, ¿no? Precisamente de Carlos Alberto Fonseca, y nadie va a discutir, ¿no? Este amor heterosexual, ¿no? Y creo que por ahí sería, ¿no? Claro, salvo la novela de Delia Colmenares, que estaba asumida como el amor de dos mujeres, que ella lo asume como un amor maldito. Al final de la novela, una es asesinada, la otra no puede soportar la culpa y se mata, que era como solían acabar las historias en ese tiempo, ¿no? Entonces, ahí había una presencia lésbica clara, pero está narrada desde una escritora que es ajena a la historia, ¿no es cierto? En cambio, en el caso de la poesía es el yo poético que se pone en la sartén, ¿no? Entonces, probablemente eso haya hecho que, bueno, ella asuma ese enmascaramiento masculino. Ahora, ¿qué tan erótica es su poesía? O sea, no sé si tienen a la mano textos, aparte del que se ha leído de este que escribió a los 12 años, ¿no? Más adelante, no sé si tienen más material. Sí, yo quisiera, retomando tu pregunta, tus dos preguntas, volver un poco a la figura del centauro, ¿no? Que es el poema que también se comenta y vamos a leer ahora que lo volví a leer. Creo que es importante la figura del centauro por ser ya de por sí una identidad doble, ¿no? Dual. O sea, el centauro es humano y caballo, ¿no? O sea, no es solo una cosa, ¿no? O sea, ya en esta figura ya hay una dualidad, ¿no? Y al ¿no? Sentir esta pasión por otro semejante, en ese semejante también hay esa dualidad, ¿no? Entonces ya estamos hablando de identidades así muy sutilmente, ¿no? Recurriendo a la mitología griega, ¿no? Que ya están complejizadas, ¿no? Que no podemos solo definir como hombre-mujer, ¿no? Entonces yo creo que la idea del centauro, la figura del centauro, nos invita a también, ¿no? Pensar en estas posibilidades de lo LGBTI, ¿no? Que por alguna razón eligió este personaje, ¿no? Este personaje del centauro, ¿no? Estaría también asociado a su invalidez, digamos, de que justamente no, de la mitad para abajo no podía mover las piernas, ¿no? Probablemente se sentía otra cosa. Sí, y de hecho, también retomando a las lecturas, también no sé por qué me evocó mucho a Frida Kahlo, ¿no? El hecho de que haya sufrido un accidente y que el accidente
bueno, haya definitivamente marcado en muchos sentidos su trayectoria artística, ¿no? Y pensando en Frida Kahlo también, pues ella también, ¿no? Tuvo, sobre todo en su vida y en varias de sus obras, ¿no? Representado en varias de sus obras, ¿no? Esta necesidad de experimentar con sus sentimientos, ¿no? Y tuvo distintas parejas sentimentales, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? No vio la necesidad de tener que restringirse, ¿no? Sus sentimientos, sus deseos, ¿no? Entonces yo creo que parte de eso también, ¿no? Como decía Judith, que esas voces cambien, tenemos voces masculinas, pero también tenemos voces femeninas, tenemos poemarios en los que ella sale como Carlos y poemarios en los que ella sale como Nelly, ¿no? Entonces todo es parte de una experimentación no solo de vida, sino también poética, ¿no? Del erotismo, de las vivencias, ¿no? Claro, me parece que también hay una experimentación de cuerpo, ¿no? Porque al menos en los casos que conozco de filósofas queer, esto provienen de familias, por ejemplo, conozco una filósofa queer que viene de una familia cuyos padres son, por ejemplo, sordomudos. Entonces ella era la única que hablaba y los dos padres eran sordomudos. Y luego ella migró, es transgénero masculino en la actualidad, ¿no? Lucas Platero. Y luego en el caso también de Beatriz Preciado, hoy Paul Preciado, también ella sufrió operaciones corporales fuertes, que dan otra experiencia definitivamente sobre tu propio cuerpo, ¿no? Y de decir, bueno, ¿qué soy, no? O sea, de repente no quepo en lo binario, ¿no? Quepo en lo centauro. Sí, además, claro, como mencionabas, ¿no? El hecho de que ella se sentía distinta, o sea, ¿no? Justo de la cintura para abajo, digamos, ¿no? Que es donde, ¿no? El rol, la sociedad, ¿no? Ubica, ¿no? Los roles basados, ¿no? En una genitalidad y lo que la genitalidad te permite, ¿no? Entonces, al ella justamente tener ese bloqueo, digamos, ¿no? O cierta dificultad de conectarse con esa parte de su cuerpo, pues definitivamente eso generaba, ¿no? Podía ser motivo, en su caso, un productivo motivo de creación poética y de reflexión poética sobre lo que experimentaba su cuerpo, ¿no? Y su alma en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Judy, de repente tienes algo que decirnos más sobre la obra poética, alguna huella que hayas por ahí seguido. Sí, justo lo que encontré un poema que se llama Toilette, donde se puede decir precisamente que se note, ¿no? Este erotismo Uh-huh. de parte de la voz poética. Lo leo. Ante el espejo de cristal de roca, do tu belleza a diario se retrata, cambiaste por un traje la ancha bata que ciñendo tus formas me provoca. Y en tanto que a tu cuello que me aloca, yo sujetaba tu collar de plata, avivaste en un toque de escarlata la pincelada breve de tu boca. Tus manitas cuajadas de brillantes sombras de rímel dieron a tus ojos y a tus instancias te abroché los guantes. Luego de la pasión en el exceso, afrontando audazmente tus enojos, te despinté los labios con un beso. Esa marca erótica, ¿no? Ajá, que está firmada como Carlos Fonseca, Como Carlos Fonseca. claro, porque digamos que todavía era una etapa temprana como para firmarlo por otra mujer, hubiera sido imposible. Claro, Probablemente. es probablemente eso, ¿no? Lo que pase, porque de algún modo el hecho también de escribir sonetos, ¿no? De algún modo está dialogando con toda la tradición, ¿no? Y bueno, sabemos que la buena parte de esta tradición, debido precisamente a lo que decía Bexabe, ¿no? Que se invisibiliza a las escritoras, es masculina, ¿no? Entonces, de algún modo, ella ha aprendido a escribir los sonetos como escribían los hombres, ¿no? Pero de algún modo, eso es lo interesante, que ella no es un hombre, ¿no? Entonces algo de su propio deseo se cuela, ¿no? En esa construcción. Sí. Y Betsabe, de repente nos puedes decir algo sobre la valoración que podríamos tener hacia la poesía de Nelly, o sea, considerando la obra, ¿no? Eh, y comparándolo al mismo momento con lo que se daba, digamos, como poesía en ese momento en el Perú.
años que, podríamos decir años 40, tal vez ya, cuando ella puede tener de repente 20 años, o de repente antes, y valoras que su obra ya, digamos, podía ameritar un sitio en la literatura desde que publica sus poemas a los 12, ¿no? O sea, ¿dónde está en la literatura? Porque no vemos con mucha claridad en la historia de la literatura peruana a Nelly, ¿no? No solamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Tal vez habían, digamos, más importante en ese momento estaba el indigenismo o la novela, que era lo que pasaba en el mismo momento en que la poesía de Nelly Fonseca estaba apareciendo. Sí, ahí pues los comentarios que más han sobrevivido en todo caso, porque no tenemos pues ¿no? el contexto inmediato de esa poesía, ¿no? En las compilaciones, ¿no? Generalmente no, ¿no? Como decía Mila Bartres, otro Estuardo Núñez, otros, no la mencionan, pero no parecen muy interesados, ¿no? Como decía antes, ¿no? Precisamente pues porque, bueno, nuestra tradición era así, ¿no? Un poco marginaba, ¿no? Esas otras voces que no se... sí, que no se alineaban, pues, ¿no? A una visión un poco más tradicional, ¿no? Entonces, es difícil saber cuál es la recepción, pero a pesar de ese, digamos, intuimos que no le abrieron no la recibieron con los brazos abiertos, ¿no? El hecho de que ella siguiera publicando, el hecho de que parece que sí tenía de todas maneras, ¿no? Grandes aliadas, ¿no? ¿no? Sus diálogos con distintas otras poetas, ¿no? Latinoamericanas, ¿no? Entonces eso invita a pensar que sí, que realmente fue considerada, ¿no? Que logró destacar los premios también que ganó, el mismo hecho de que su poesía haya subsistido hasta nosotros, ¿no? A pesar de todas esas limitaciones, pues yo creo que sí, aparentemente, ¿no? Sí había una recepción, ¿no? Que permitió todas esas circunstancias, ¿no? Um, lo que, claro, no se ve tan, por lo menos en la forma, ¿no? Es esta adscripción a la poesía que empezaba a tener mucha más repercusión, ¿no? Todavía se queda en el verso modernista, ¿no? Y no, pues la vanguardia todavía no la experimenta en la forma, ¿no? Aunque podemos encontrar algunos elementos de ella, pero no llega a dar ese gran salto pues que dieron otros, ¿no? Y otras obras, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, creo que tal vez eso pudo influir también, ¿no? En el hecho que no fuera tan tomada en cuenta como otras poéticas, ¿no? De nuestra tradición que son más importantes, dado que fueron avant-garde, ¿no? Se adelantaron a su tiempo, ¿no? Y bueno, ya después ese tiempo llega y se solidifica, ¿no? Sobre todo de manera muy importante en nuestra poesía, en nuestra tradición, ¿no? Claro, porque si hablamos de los temas que ella tocaba, si hacía qué tipo de poesía prioritariamente, ¿no? ¿Qué predominaba en ella? Hablando de alguien que publica al mismo tiempo quizás que la poesía de Vallejo o que la novela de Ciro Alegría, o sea, estamos todos en un momento en que como dando forma a una literatura nacional y no sé si sus tópicos de repente, digamos, eran muy limeños o estaban fuera del país, ¿no? Recordando un poco, por ejemplo, el caso de la novela de Delia Colmenares, pues es una novela que nos refiere a personajes sexualizados, pero todos tienen características occidentales, o sea, no hay rasgos nacionales, ¿no? Como si el sujeto peruano no tuviera sexualidad. Entonces, todas son descendientes de ingleses, criados por nodrizas francesas. Esa gente sí puede, digamos, tener una sexualidad con una diversidad presente, ¿no? Mientras que en ese momento ni siquiera se ve al indígena peruano que es casi un subhumano, ¿no? Entonces no se puede decir que los subhumanos tengan una sexualidad, ¿no? Entonces, no sé si Nelly llega a remontar eso que queda sentado en la novela de Colmenares, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el tema de la sexualidad
o no sé, las referencias nacionales, o si aparecen de repente solo a partir de determinado momento en su obra, ¿no? Yo creo que precisamente lo que decía ese momento, ¿no? Que Bexabe también ha subrayado, ¿no? La presencia del modernismo es bastante fuerte en la poesía de Nelly y hereda también lo que el modernismo ha construido, ¿no? Acerca de lo que viene a ser la mujer, el indio, ¿no? Por ejemplo, y de pronto leemos en su poesía eh, que esos temas se retoman, ¿no? Por ejemplo, la idea del indio ligado, ¿no? El atavismo, ¿no? Menciona el atavismo dentro de la poesía como una especie de problema, ¿no? Que no permite un avance y, y muchas veces aparece la figura del indio o la india exotizada, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de ceñirse, ¿no? Al menos esta Nelly de 12 años, de ceñirse a la tradición modernista, ¿no? Eh, de algún modo, me parece bastante interesante que gracias a ese quehacer, ¿no? De algún modo podemos ver que el mismo modernismo es, yo lo leo así, ¿no? Como una especie de máscara también, ¿no? De lo que vendría a ser las construcciones, ¿no? De género, por ejemplo. Y que al momento de que ella toma la voz masculina, los vuelve a actualizar, ¿no? Le es inevitable, ¿no? Porque tiene que jugar con los mismos tópicos que le pertenecen, ¿no? Al modernismo. Y, y de algún modo, ¿no? En realidad está parodiando, ¿no? Yo lo veo así. No sé si, obviamente, no, quizá no fue su intención, ¿no? Hacer tal cosa, pero de pronto el hecho de que actualice, ¿no? El modernismo es como si lo estuviera parodiando, ¿no? Así como parodia ser hombre, ¿no? Así como parodia ser Carlos Fonseca, ¿no? Yo lo leo así. Justamente acá tengo un poema, Flor Indiana, quizá pueda servir de ejemplo. Dice, flor del fértil suelo indiano, donde hay cuerpo como el tuyo, piel de mango, talle enano, ojos áureos de cocuyo. Como tú, grácil capullo, amo el sol que tuesta el llano, como tú tengo el orgullo de sentirme americano. Tierna y cándida paloma, eres flor y luz y aroma, y pues nuevas emociones me traerán nuevas venturas. Hacia ti van mis canciones, así a ti van mis ternuras, ¿no? En este poema vemos cómo actualiza la idea de la mujer, ¿no? Como ella llama, ¿no? La flor indiana, a partir de elementos de la naturaleza, ¿no? Su piel de mango, eh, flor del fértil suelo, ¿no? Indiano, ojos áureos de cocuyo, ¿no? Y luego el capullo también menciona. Entonces, esta asociación, ¿no? Del cuerpo femenino a la naturaleza eh, no le pertenece a ella, ¿no? Solo que está actualizando algo que es parte del discurso modernista, ¿no? Me parece. Entonces podría ser leído de esa forma, ¿no? Sí. Les quería preguntar también acerca de los rasgos biográficos que tenemos, o sea, sobre su historia amorosa, por ejemplo. Hasta donde yo sé, Nelly Fonseca pertenece, bueno, a un sector más o menos de una élite limeña, ¿no? Porque está en el Colegio Belén, está además, bueno, es amiga de gente adinerada, que incluso le presta hasta autos Rolls Royce para que vaya a determinadas citas. Entonces estamos hablando de alguien que está en la élite, ¿no? ¿Qué más sabemos de su biografía? De sus amores, en fin, no sé. Y retomando lo que mencionabas de la tradición, tienes razón que falta pues esa
vivencia, experiencia, referencia de lo tal vez indígena, de lo andino, ¿no? Y pensando en su vida, pues ella era básicamente, ¿no? Habitaba la costa, ¿no? Llegó a Lima, pero vino también de otra provincia costeña, ¿no? Entonces, su referencia, ¿no? Habiéndose educado pues en una tradición occidental, pues claro, se siente más cercana de Grecia, ¿no? Que tal vez de lo que se sentía de otras partes, otras geografías de su propio país, ¿no? Porque sabemos que ese es el eurocentrismo en el que la educación en nuestro país generalmente se desenvuelve, ¿no? Entonces ahí ese es un elemento claro, ¿no? Esa falta de referencia o cuando está presente, como decía Judith, ¿no? Es lo ideal, la exotización, la idealización de esa belleza o de ese mundo, ¿no? Que se ve como un mundo casi bucólico, ¿no? Ujú. Este, eh, y sí, ¿no? Por esos datos que tenemos un poco dispersos, que definitivamente el hecho también que publicara libros, el hecho que pudiera am, tener una presencia tan fuerte, ¿no? En el mundo literario a pesar de las limitaciones físicas que había tenido el accidente, definitivamente es algo que no cualquier persona, mucho menos en ese momento, podía hacer, ¿no? Eso ya nos demuestra sus accesos, sus posibilidades, sus privilegios, ¿no? Frente pues a una amplia mayoría que eso le era simplemente imposible, ¿no? Y tal vez parte de ese mundo, ¿no? Es el que alimenta también todas estas amores, ¿no? La misma transfiguración de ella como Carlos Sinelli, ¿no? Tal vez no lo veían como una amenaza precisamente porque alimentaba parte de una performance, ¿no? De un mundo muy superficial, ¿no? El mundo de las élites, ¿no? De las grandes élites, ¿no? Un mundo muy superficial que seguía bueno, por las apariencias, ¿no? Por las posesiones materiales, por lo que ve, ¿no? Independientemente de lo que va por dentro, ¿no? Entonces, creo que todo eso es posible que se haya vivido muchas veces amoríos, sentimientos y todo, pero no sé, creo que entra más en el juego del mundo, ¿no? De las ilusiones, del mundo de las apariencias, ¿no? Tal vez más importante que lo haya vivido es que pareciera que lo hizo, ¿no? Justamente porque estaba en esos círculos, ¿no? Ujú. Pues esas son las cosas que importan, ¿no? O sea, la performance, ¿no es cierto? Ujú. Claro, sí, me parece rescatable ahí hablar de ella como poeta y también como artista performática en todo caso. Te quería preguntar acerca de los referentes literarios, tal vez si ella estudiaba en el Belén sabría hablar francés, que era lo que se hablaba en ese tiempo, no era el inglés como segunda lengua. ¿Tienen ustedes pistas así de poetas, de escritores franceses a los que le haya seguido un poco la huella Nelly Fonseca? Mm, No, no he detectado tal cosa, pero de hecho, ella mm, de algún modo sí se nota que es una persona ya a su corta edad, ¿no? Una persona letrada, erudita, ¿no? Entonces, no descarto de que sí haya, ¿no? Una influencia francesa, pero eh, hasta donde he indagado no lo he visto. eh, pero sus referencias, ¿no? Las referencias que construye constantemente, hasta llegan hasta a- a- no van desde el conocimiento, digamos, literario, ¿no? Plenamente, ¿no? Cultural, pero también ahonda en el campo de la astrología. Me parece que ya lo hace ya más adelante. Constantemente está hablando me parece que del signo Aries, si no me equivoco, ¿no? Entonces, las referencias hacia un conocimiento un tanto exótico, ¿no? O desligado, ¿no?
de lo cotidiano, Ujú. sí está presente, ¿no? Entonces, en, Una pista en de todo también, caso puede ser materia de investigación, sí. claro. ¿Tienes alguna pista, digo, que sea también dedicado a la astrología, aparte de mencionarla en su poesía? Así como Pessoa, por ejemplo, era un gran astrólogo, hasta predijo casi el momento de su muerte. En las entrevistas, sí, bueno, cuando le han preguntado, ¿no? Acerca de sus poemas, sí, sí mencionaba tener un conocimiento amplio de esto. O sea, no era una neófita, ¿no? Sí, parece que sí se había metido de lleno. Sí. Hablemos un poco de las entrevistas que le llegaron a hacer. ¿Qué tipo de entrevistas fueron? ¿Dónde salieron publicadas? ¿Si fueron muchas, pocas? Alguien Eh, que llegaba entonces, digamos, a cierta notoriedad. eh, ¿Cómo fue eso? ¿Tienen materiales? sí tengo, pero es muy poco, ¿ah? En realidad, muy poquísimo. Ya. ¿Crítica literaria llega a publicar ella en algunos medios? No, lo que sí publica son poemas, ¿no? Sueltos en los periódicos, Ujú. pero no. Eh, eh, Periódicos como cuáles, por ejemplo, es El Comercio, es La Crónica, sí, en el comercio, por ejemplo, he visto, ¿no? En la sección cultural. ya. Y poetas amigos o críticos literarios amigos que haya tenido, porque a veces los poetas o las poetas, bueno, eran parte de alguna cofradía, ¿no? Tenían amigos, ¿no? Entre los críticos o otros colegas, para poder jalar algún hilo que de repente en la actualidad nos permita reconstruir en un trabajo más detallado eh, pistas sobre ella, ¿no? ¿Dónde pueden quedar esas pistas? Aparte de también reproducir la poesía que hizo, eso sería un enorme rescate, ¿no? Sí, lo que yo he notado es el vínculo con otras escritoras, ¿no? Eh, y ahí me parece que podría ser un rescate bastante interesante, porque esas otras escritoras también son mencionadas muy brevemente por Luis Alberto Sánchez, ¿no? En sus tomos sobre la literatura peruana tiene un acápite específico, ¿no? Para escritoras, ¿no? Mujeres, y nombra así como un listado de varias escritoras, ¿no? Varias poetas, donde figura así rapidísimo, ¿no? Nelly Fonseca. Eh, pero sí, ella tiene conexión con varias escritoras porque le hacía estos prólogos líricos, ¿no? Como una especie de presentación en sociedad, ¿no? Algo así. Y sí estaba muy conectada, ¿no? Sobre todo con las poetas, Ujú, pero lo hacía con el nombre de Carlos Fonseca, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, Carlos Fonseca publica sobre todo en Lima o dónde más, aparte de Lima. Sí, en el artículo que leímos de Raúl Jurado Párraga, pues sí, menciona varias cosas que has dicho ya, ¿no? De los idiomas, por lo que él cuenta ahí, 4 idiomas diferentes que ella hablaba, Ah, ¿no? Y definitivamente el estar en Lima, pues le abrió también el mundo en ese momento, sí, sí, todavía en el presente Lima es pues el centro, ¿no? El mundo editorial, el mundo de la tradición literaria, pues en ese momento efectivamente también era así, ¿no? Entonces me parece que sí, que es ahí donde ella tiene su centro de operaciones, ¿no? En el que suceden todas estas performances frente al mundo literario, en el que salen los libros, en que salen las recepciones, y finalmente también le ayuda a estar en conexión con lo que estaban pasando en otros lugares, ¿no? Porque pues esa posibilidad de haberse movido a la capital creo que abrió, ¿no? Ese universo para ella, ¿no? Tal vez si no hubiera ido, hubiera sido mucho más difícil. eh, claro, claro. Sin embargo, bueno, hay que tener presente que no se trataba entonces de una familia
de origen limeño, ¿no? Que tiene más capital social, tal vez más relaciones hechas. ¿De dónde era exactamente la provincia de la que venía ella? Ella venía de La Libertad. Ah, de acuerdo. No se sabe a qué se dedicaba su familia. Porque de No, alguna manera tendría que haber sido como acomodada, tal vez por eso la relación después también con las familias norteñas, ¿no? sí, 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 ya, no, no tengo eso. Bueno, Pacasmayo, acá es más Pacasmayo. ¿No? claro. Ya, ya, ya. Sí. Bueno, aquí también en el artículo de Raúl Jurado él dice que su familia, su papá, ¿no? Le ofrecieron un puesto y se fue, pero no dice exactamente a qué se dedicaba, ¿no? No sabemos, pero debe haber sido algo que daba dinero, ¿no? Bueno, pasemos a las preguntas que tengan los participantes, las participantes, les participantes hacer acerca de nuestro tema de hoy, que es Nelly Fonseca. No sé si alguien quiere preguntar algo, pueden hacerlo por chat o si no también levantando la mano. Bueno, en todo caso, no sé si tengan ustedes algún chisme que nos esté anticipando de repente la futura edición y la pronta edición de la poesía de Nelly Fonseca. O sea, para poder contar con material de ella, ¿a dónde tenemos que acudir? ¿A la Biblioteca Nacional? ¿Hay algún artículo, una revista que haya publicado algo de su poesía? ¿Qué tenemos? Bueno, yo conseguí bastante material en 3 lugares específicamente. Primero en el Centro Cultural de España, ¿no? Ahí precisamente encontré el artículo de Bexabé, perdón, en la monografía de Bexabé que ganó un premio, ¿no? Eh, eh, Poemas y enigmas de Nelly Fonseca, Ujú. eh, que fue publicado por Flora Tristán. Y precisamente donde encontré la mayoría de sus poemarios fue en la biblioteca Flora Tristán. Ujú. Eh, Algunos otros poemarios los encontré en la Biblioteca Nacional y en la hemeroteca es donde he encontrado, ¿no? Sus entrevistas, estas pequeñas reseñas que son propias de la época también, ¿no? Ujú. Eh, Básicamente en esos 3 lugares, ¿no? Muy Eh, bien. Cualquier interesado tendría que ir a esos lugares. Pechita. Sí, en mi caso, bueno, me alegra que Judith mencionara que ha salido un nuevo artículo de ella sobre este tema, así que qué bueno que siga aumentándose, ¿no? La recepción sobre Nelly Carlos Fonseca. Para mí fue importante, bueno, la antología que ya han mencionado, ¿no? Donde salen varios artículos sobre ella, creo que nos ha hecho algo similar, ¿no? Más adelante, ¿no? Y en realidad esa fue mi primera fuente, ¿no? Esa antología. Sí. Y luego, más bien, ¿El ¿perdón? el dato exacto de la antología lo puedes dar? Sí, a ver, déjame ver si lo tengo aquí. Am, ¿Quién lo hizo? Sí, es Nelly Fonseca, Selección Antológica y Estudios, fue publicado por el Centro Cultural de España en el Ujú. 2009. Ok. Ujú. Y que tiene esa carátula, ¿no? En la que se abre, ¿no? Es una edición bonita porque ¿no? Hay una como sobretapa sobre la carátula, entonces está su imagen de mujer y su imagen de hombre, ¿no? Ujú. Ahí es donde la mayoría de mis fuentes y de ahí un poco siguiendo la bibliografía que ellos mencionaban y de ahí tratando de verla en la tradición, ¿no? Entonces fui pues a los libros clásicos de nuestra tradición a ver qué encontraba de ella, ¿no? Y bueno, es siempre interesante porque a veces los silencios son más elocuentes, ¿no?
En general encuentras mucho silencio y a veces encuentras comentarios que, ¿no? Como cité ahí también, son siempre muy paternalistas o muy, más bien disminuyendo su importancia, ¿no? Haciéndola a un lado, ¿no? En un caso dicen, bueno, es importante solo porque ha publicado muchas cosas cuantitativamente, ¿no? Y no cualitativamente, que también es otra manera en que se acercan mucho a la escritura de las mujeres, ¿no? O sea, como por a granel, ¿no? Por peso, ¿no? Y no por sus individualidades y sus propuestas, ¿no? Entonces sí, es en realidad trabajo de hormiga encontrar a veces la información que uno quiere, ¿no? Sí, hay una pregunta que les hace Karina Díaz, pregunta si podríamos ubicar la literatura de Nelly Fonseca en la temática lésbica. Sí, para mí creo que es más interesante presentarla como una escritora que ha tratado de abrir este universo del erotismo y de la diversidad sin encasillarse en uno, ¿no? Creo que estamos especulando un poco de eso, ¿no? Ella se había transformado como Carlos Fonseca solo porque sabía que así iba a recibir, ¿no? Más atención y por tanto su voz masculina al hablar de otra, ¿no? De un deseo femenino es bien recibido, o su voz masculina cuando habla en los poemas esos en los que vemos claramente homoerotismos, ¿no? Me parece más interesante plantearlo como una poeta, ¿no? Que va a ir atravesando esas diferentes experiencias eróticas, ¿no? Más que como ubicarla específicamente en una, porque creo que eso es justamente lo que ella buscaba, ¿no? Abrir ese universo de sentido hacia diferentes maneras de experimentar el erotismo y la sexualidad. Sí, y luego Paulo César Polo nos pregunta ahora sobre la transgeneridad, ¿no? O sea, dice, la autora mantiene sus dos identidades o su identidad no binaria, ¿cierto? No se asume como hombre transgénero. O quizás he entendido mal lo que han reseñado de ella. No se asume como hombre transgénero, ¿o sí? No, ¿No? no ocurre tal cosa. Siendo más bien una performance, me parece. Sí, en alguno de los poemarios sale, a ver si lo encuentro por acá, sale con la foto, ¿no? La foto de Carlos Fonseca, ¿no? Supuestamente. A ver si... El mismo poemario publicado, el original. Claro, ahí sale la foto dentro del poemario, pero no encuentro cuál poemario es. Me parece que es Heraldos del Porvenir. Claro, si lo puedes enseñar en cámara, mejor. Acá, por ejemplo, Sembrador de Estrellas, sale con, ¿no? Sale esta foto, ¿no? Está transvestida. Ajá. ¿Esa es la carátula o la página interior? Página interior. Ah, Sí, como foto del autor y firmado Carlos Fonseca. sí. Y ya en sus dos últimos poemarios, sí ya sale, pero también me parece que también es un modo de transvestirse, ¿no? Así tipo estrella de cine, ¿no? Como Nelly Fonseca, ¿no? Pero me parece también una forma de transvestirse, ¿no? Me parece una estrella de Hollywood, Claro. ¿no? Ahora habría que decir que cuando las escritoras asumían nombres masculinos, no publicaban su foto transvestidas de hombres. No, en cambio sí aparece aquí. Y esta edición es la de, a ver, El Sembrador de Estrellas, es la de... O sea, estaríamos respondiendo ahí la pregunta a César Polo de que no se trataría solamente de un heterónimo, ¿no? O sea, Pessoa, por ejemplo, tenía varios nombres alternativos, pero no hemos visto a un Pessoa como tomándose fotos bajo cada nombre.
Y tampoco un Pessoa travestido de mujer. No, además en ese caso, la idea era esconder, ¿no? En cambio, en el caso de ella, no parece haber sido esa la idea, ¿no? Por eso hablamos más de un performance, ¿no? Ella visiblemente, ¿no? Se presenta como hombre, después se presenta como mujer, o sea, no hay secreto, ¿no? Entonces es parte de, ¿no? Por eso digo, una performance con diferentes motivos, diferentes razones, ¿no? Que acompaña esta voz poética masculina, femenina, ¿no? Entonces, no estamos ni ante un transgénero que se asume como hombre, ni ante un heterónimo, ¿no? Incluso en el caso de las mujeres que hemos citado en un momento mencionado, que no es la primera mujer que trata de, ¿no? Omitir su identidad femenina. En este caso hace eso, pero al mismo tiempo tampoco nunca oculta, ¿no? Quién es. Entonces, definitivamente ahí hay otro orden de cosas, ¿no? Similar, pero también diferente, ¿no? A estos otros casos, ¿no? Claro, exacto. Bueno, entonces Nelly Fonseca nos deja, efectivamente, como tú creo que titulaste un artículo, ¿no? Muchos enigmas a resolver. Y esos enigmas, bueno, nos toca a todos investigarlos, lanzarnos por ahí, no sé, periódicos, revistas de la época, a ver si encontramos algún familiar, alguien más que nos dé luces sobre esta personalidad, pues que fue Nelly Fonseca, que se atrevió a tanto en una época en que todavía muchas cosas eran prohibidas, ¿no? Bueno, les agradezco a todos. No sé si tienes algo más que decir, Bechi o Judith. Solo iba a decir ahora que mencionaste esto de la familia, que de hecho después de que yo publiqué ese ensayo que ganó el premio, me contactó la sobrina de ella, ¿Ya? Rita Barren, y entonces sí, tal vez hay maneras de encontrar otras fuentes, ¿no? Claro, porque su muerte no es hace mucho tiempo, es hace 50 años más o menos, 60 van a ser. Ajá. Esta persona, bueno, seguro también es mayor, ¿no? Pero bueno, tal vez es posible encontrar otras fuentes de información por esa línea de la familia, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Judith, ¿algunas palabras para terminar? Sí, quería decir que es Sembrador de Estrellas, es 10 años después de Flores Matinales, desde el 42, ¿no? Y ahí sale su foto travestida. Aquí encontré, no sé si tenga tiempo de mostrarlo, una serie de fotos que tomé de periódicos, por ejemplo. Si desean, lo puedo mostrar. No, claro. A ver, pero creo que tienen que darme el pase para poder Sí, en pantalla, compartir. dices. Sí, Sí, ya te di el pase para que ahí, puedas compartir, Judith. ahí está. Mm. Por ejemplo, aquí en el comercio, René no, Hopper escribe sobre Carlos Alberto Fonseca. ¿En qué año? Eh, a ver, no logro ver bien la fotografía, es muy mala que ahora que he subido, pero lo debo tener anotado. Ya. Está de cabeza, creo. Sí, no sé cómo invertirlo por acá. Sí, de cabeza. Aquí hay un poema de Nelly Fonseca Recabarre, que creo que está mal escrito encima de su segundo apellido. Mm. ¿No? No es un poema, es como una reseña de Leopoldo Bengoechea. Sí. Es del, me parece que dice Agosto de... 51, creo. ¿Qué hay acá? Ah, es el mismo. Sí. Luego en el Expreso, creo que... Has pasado ya la del Expreso, estamos en la tribuna. Ah, aquí aparece un poema de Carlos Alberto Fonseca, ¿no? En Brasil.
Es el mismo, el mismo. Ujú. Este es el comercio. También preguntaste acerca de sus romances, ¿no? Eh, Ujú. También he leído de que aparentemente se iba a casar con Juan Carlos Croaré, ¿no? Que precisamente le hace un poemario. Fue un actor argentino, pero falleció joven y Mm. producto de un accidente, ¿no? Y no se llegaron a casar. Acá está. Sin embargo, parece que Croaré no le parece mal que le escriba a otro hombre, ¿no? Y son que poemas de amor. Sí, el 47. El año 47. Habría Y que ver eso, si es que estamos, o sea, y se dirige a un hombre, ella, ahí, o a una mujer. ahí está la foto de Croaré. Eh, ¿Argentino o de dónde? sí, argentino. Ujú. Chile. Aquí hay un poema, por ejemplo. Ujú. Bueno, elogia al mismo Croaré, ¿no? Sí. Pero parece póstumo ese poemario. Dices del 47, ¿cuándo murió él? Sí, porque aquí dice la fecha de, ¿no? 1908-1946. Ya había muerto, entonces se entiende que lo pueda, digamos, dirigir cuando él ya ha muerto, ¿no? Si no hubiera sonado un poco raro un poemario así de amor de un hombre a otro. Ujú. Sí, lo llama poeta, ¿no? Poete. Poeta, lo llama poeta, digo. Poeta, ya. Queridas Judith y Violeta, muchas gracias, lo siento, pero me tengo que ir. Ujú. Pero gracias por la conversación y gracias también a la revista por esta invitación y gracias bueno, por esta tertulia tan interesante. Muy bien, Bechita, te agradecemos mucho tu aporte, tu investigación y demás. Esperamos verte pronto. Sí, adiós, saludos. Saludos, saludos. Judy, ¿tienes más material a mostrarnos? Sí, con respecto a las poetas que te mencionaba, ¿no? Con las que estaba en contacto. Sí. Por ejemplo, aquí aparece Graciela Briceño Ingunza, Ya. Cecilia Bustamante, Ajá. bueno, Nelly, ¿no? La propia Nelly, María Eugenia González Olaechea, por ejemplo, con Andrea Rose también, le hace, le hace lo que te decía, estos prólogos líricos, Ujú, ¿no? Como Carlos Alberto Fonseca, ujú, a Andrea Rose, bueno, este sí es el poemario de la propia Nelly. ujú. Sí, eso sería lo que quería mostrar. Acá también en ojo creo que sale también, así, sale esto, un suplemento sobre la doble personalidad de una poetisa. Pero eso es más reciente, me parece, ¿no? Ese artículo. Sí, y este es más reciente, sí, Claro, claro, como un redescubrimiento de ella. sí, mucho más reciente. Sí, eso era lo que quería mostrar. Bueno, muchas gracias, Edith, por toda la investigación que has hecho. También nos aporta mucho. En fin, entonces ahora sí vamos cerrando. Les agradezco nuevamente la presencia y bueno, no sé si Julio quieres decir algo para cerrar el taller. Eh, sí, gracias. Bueno, Betsabe ya se fue, gracias Judith, gracias Violeta. Solamente la foto final quisiera tomar, quisiera que prendieran sus cámaras para tomarnos la foto que siempre tomamos. Entonces, a ver, ahí vamos esperando que enciendan sus cámaras. Recuerden que el martes tenemos la visita al Museo
de Arte de la San Marcos, ¿ya? Si desean pueden escribir al correo para apuntarse, ya hay varios que se han apuntado. Mañana vuelvo a colocar algunas cosas que nos ha pasado Daniel sobre Sergio Ceballos, ¿ya? Entonces, a ver, voy a tomar las fotos, sonríen ahí. Muy bien. Entonces, muchas gracias y a ver si nos vemos el martes. Si no, el próximo domingo es la siguiente sesión virtual. ¿Ya? Gracias, Violeta. Gracias, Judith, otra vez. Gracias, chao, chao, chao. Chao. Gracias, hasta el martes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Hasta el martes. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias.